A nombre de la Secretaría de Cultura Federal, a través del Centro Cultural Tijuana, en el marco del Encuentro Literario Norte 32, les damos la bienvenida a la presentación del libro Cielo Cruel de Maritza M. Buendía, que se encuentra en Zacatecas. Y también nos va a acompañar el maestro Elmer Mendoza, que se encuentra en Culiacán. Somos internacionales entonces. Bienvenidos y adelante, maestro Elmer Mendoza. Muchas gracias, Jaime. Sí, muchas gracias también a Maritza, claro, y a Norte 32, que tiene un nombre muy lindo, ya sabes. Esto. Pues bueno, Maritza, vamos a conversar de tu novela Cielo Cruel. Cielo Cruel, bueno, ustedes que están allí, no sé si la han visto, pero si van a una librería van a ver que es la que tiene la portada más bonita. Y tiene como una mano que así se la está, pues miren, ahí está, ahí pueden ver si están en playas de Tijuana, pueden ver que hay allí, lo van a ver una mano enorme que se medio se hunde. Pues bueno, esa es la portada de la novela que yo también la tengo. Así que bueno, podemos hacer eso y lo que queremos hacer es platicar para que Maritza nos cuente de qué va este asunto. Yo lo que les puedo decir es que es una novela buena, una novela que se lee muy rápido, una novela también muy mexicana, pero como de una área de la mexicanidad, digamos, que es como parte de la presunción de los mexicanos, pero que no hay demasiada literatura sobre eso. Y celebro que Maritza esté en ese territorio. Y bueno, ya iremos deshojando porque no queremos arruinar la lectura que ustedes pueden hacer, porque siempre nos gusta dejar cosas veladas o cosas sin revelar, porque uno de los derechos de los lectores es a descubrir, y no es que sean novelas negras o policíacas, ¿no? Donde todos juegan al detective, no, pero simplemente todas las novelas cuentan una historia, pero esa historia solo es posible cuando nosotros entramos a leer la novela, y es cuando la historia crece o se hace pequeña o desaparece o se fija para siempre. O sea, depende siempre de la actitud que tenemos los lectores. Yo ya sé, yo siempre digo que los lectores somos soberbios, pero yo creo que Cielo Cruel los va a vencer, como yo ya sé que ha vencido a muchos. Es decir, termina por entrar en el gusto de uno, y que es una novela que eh, la, es una novela que cuando ustedes la concluyan, van a mandar mensajes a sus amistades y van a mandar mensajes porque a veces es que no puedo resistir, tengo que contarles lo que acabo de leer y no lo puedo creer así, ¿no? Entonces, muy bien, Maritza ya dijeron de Zacatecas, Zacatuerca le dicen uno también. Bueno, eso le van Sí, a dejar. De Zacatecas, que para mí es una de las ciudades más bonitas de este país. Tiene algo que es muy diferente. Las calles son muy chuecas y no hay ninguna calle derecha. Y eso es siempre muy bonito, caminar por calles que uno siente que no lo llevan a ningún sitio. Pero las casas son muy, muy hermosas, como que los zacatecanos se plantaron en serio. Y hay un artista muy famoso que se llama Antonio Aguilar, que es el charro de Zacatecas y que es como el referente. Pero también sí. tienen un movimiento plástico muy potente de Pedro Coronel y su hermano Rafael, ¿no? Que realmente son muy fuertes en lo que tiene que ver con el arte mexicano. Y bueno, también literatura, creo que tiene voces fuertes, y Maritza, afortunadamente, o como dice de Leonardo Curcio, para fortuna nuestra, pues la tenemos acá para conversar. Y Maritza, pues a mí me gusta hacer preguntas y tú puedes extender de lo que te dé la gana. Ya Jaime nos ha autorizado para platicar con libertad. Y la primera pregunta que te hago es,
¿Cómo se escribe una novela como Cielo Cruel? Es decir, puedo darte una... Yo hice varios incisos. El primer inciso es, haces un plano. ¿Qué pasa? A ver. Ay, muchas gracias, Elmer, por todo lo que estás diciendo. Para mí, por supuesto que es un privilegio estar aquí compartiendo contigo, que eres un gran escritor y que tienes una amplia trayectoria y me siento privilegiada. Y muchas gracias, por supuesto, a Norte 32 y a Jaime por propiciar esta charla. Y bueno, sí, creo, Elmer, que casi cuando empiezo a arrancar una novela, esta es mi segunda novela, pero creo que también en parte mis cuentos empezaban un poco así. Tengo una imagen final de cómo quiero que termine una historia y tengo una imagen de inicio. Y entonces ya el hacer una novela para mí es cómo voy a hacer ese recorrido para llegar a ese final que a mí me gustaría describir. Entonces, para mí, Cielo Cruel, yo tenía la imagen de dos amantes que se estaban buscando en una ciudad. No sabía cuál era la historia de estos dos amantes, no sabía cuáles iban a ser sus vicisitudes, sus obstáculos, sus sueños, no sabía nada de ellos, pero sí tenía la imagen de cómo iba a terminar. Entonces, y sí también, Elmer, soy una escritora que planeo mucho. Tengo un pizarrón grande, bueno, de hecho no es un pizarrón, es una pared en la que está nada más enjarrada y en la que ahí hago mis anotaciones como especie de post-it, pero grande, gigante. Y entonces me puedo quedar ahí enfrente contemplando esa pared y viendo, pensando nada más en la estructura de la novela para que no se me pierdan detalles y llega ese momento en donde siento que incluso como que me estoy como envuelta en esas notas que tengo en la pared y no estoy escribiendo, pero sí estoy escribiendo a la vez. O sea, no estoy frente al teclado, pero estoy maquinando, estoy haciendo los enlaces, estoy tramando que sí, que no y cómo irla entrelazando. Y qué interesante. Fíjate que Borges decía que para escribir un cuento, él hacía eso que tenía el principio y que tenía el final. Entonces ya con esos dos puntos, digamos que él consideraba claves, así como tú, pues él contaba la historia, se inventaba todo lo que iba en el centro. Eso es Ah, mira qué interesante. interesante lo que me Sí. dices. Bueno, Borges era Virgo. A lo Ah, mejor yo también soy Virgo. Algo tendrá que ver con la manera de pensar de los Virgo. Claro que, bueno, bueno, sí, claro que sí, si nos regresamos a Feijó por allá en el siglo XVII, que él hacía horóscopos, que se los inventaba, pues bueno, ustedes ahí los ponen juntos. Oye, a ver, ¿y cómo eligen los espacios? Los espacios, es decir, donde se desarrollan ya mencionaste que tienes dos amantes, desde luego están en un espacio, pero también hay espacios exteriores. ¿Cómo te surge eso? sí, los espacios, creo que también hay una cosa como que se va dando a la par. Quizá, bueno, si lo contrasto un poco con mi anterior novela, con Jugaré contigo era una protagonista que de pronto crece en una ciudad muy pequeña, casi pueblo, y que tiene esa necesidad de pronto de irse a explorar el mundo y de pronto se va a un país como Turquía y luego se va a otro país como Amberes. Y la historia en Jugaré contigo se va creando un poco a través de los contrastes sensitivos, olfativos, y los contrastes de costumbres y de creencias que la van confrontando a ella y sus sueños y sus ideales con la realidad en cuestión. En el caso de Cielo Cruel, no quería irme tan lejos, quería que fuera un espacio mucho más, eh, más al alcance de mi mano, por decirlo de alguna manera, un espacio a lo mejor donde me muevo con mucha más frecuencia o mucha más cotidianidad, como sería Zacatecas, pero que a la vez no necesariamente es Zacatecas. Creo que puede ser, por ejemplo, San Luis Potosí, puede ser Aguascalientes, puede ser cualquier otra ciudad de aquí vecina del centro México, digamos, si lo vemos geográficamente,
que comparten desde la arquitectura, desde las costumbres, desde ese deseo de que el mar, conocer el mar es toda una experiencia en realidad para la mayoría de nosotros, porque el mar nos queda muy lejos. Entonces somos hijos, digamos, casi que del semidesierto, y pensar en el mar, en toda esta cuestión exuberante, todos estos sentidos que se despiertan, fue ahí más o menos como surge la necesidad de ubicar mi historia en este espacio que se llama Cielo Cruel. Cielo Cruel es el nombre de la ciudad en donde sucede la historia. Claro, sí. Fíjate, sí me acuerdo cuando yo me fui a estudiar a Ciudad de México, una de las cosas que me sorprendió mucho es que la mayoría de mis compañeros de grupo no conocían el mar. Y decía, ay, casi no lo podía creer, pero claro, rápido comprendí, ¿no? Oye, otra cosa, una cosa que me ha gustado mucho es el tema de los nombres, porque los nombres también tienen pertenecen a un tiempo, digamos, de como, pues, digámoslo así, como bautizaban o nombraban a los niños y sobre todo a las niñas, ¿eh? Y desde eso, ¿cómo te lo pensaste o cómo planea, ya dijiste, ¿no? Entonces, Sí, claro, claro. El nombre de Belén me gusta mucho. El nombre de Belén, que es bueno, en mi novela se abordan tres historias de amor poco convencionales, podríamos decirlo. No son amores que están cumpliendo con normas establecidas por una sociedad, sino que están buscando las protagonistas están buscando sus propios caminos, desde una abuela, una madre y una hija, y cómo se van ahí entretejiendo estas historias de estas tres mujeres. Entonces, Belén para la abuela, por ejemplo, para todo lo que representa la abuela en esta novela, me parecía, además de que me gusta el nombre de Belén, como un juego medio irónico, ¿sabes? Porque Belén es bastante antirreligiosa, de hecho, ella cree en la educación, ella fue formada en un contexto en donde fue invitada a ser maestra desde muy pequeña, y se enfrenta a ser una mujer fuerte incluso hasta autoritaria de pronto, porque tiene que ella cree en la educación como una especie como militancia incluso, ¿no? Como llevarlo a la práctica para cambiar la miseria en la que vivimos. Y eso además está unido como con este deseo de ser una mujer autosuficiente, tanto intelectual como corporalmente. Bueno, más o menos por ahí surge. Me parecía que el nombre de Belén, por ejemplo, hace ese contraste con ese mundo, digamos, casi antirreligioso que ella no, en el que ella está, y el juego de que obviamente Belén pues nos remite a la estrella de Belén, ¿no? sí, claro, ya un montón de canciones muy bonitas sobre el Sí, sí, nacimiento sí. de Jesucristo. Y pero Longina, Longina, fíjate que es como tú dices, son esos nombres que se han ido perdiendo. Por ejemplo, Encarnación también es un nombre que ya casi no se usa y que no aparece en mi novela, pero que algún día me gustaría quizá rescatar. O el nombre de Severino, que también es un nombre ya muy poco común, que casi no se usa. Y que hay un bolero muy famoso del de Longina, cubano, por cierto. Bueno, también estuve investigando un poco como en la época, ¿no? ¿Cuáles eran como los nombres que más se usaban? Estamos hablando de estos personajes de aproximadamente 1930, por ahí, una cuestión posrevolucionaria, el movimiento de los cristeros. Y bueno, pues ahí como que también para darle esa verosimilitud a partir de los nombres y del contexto histórico en el que se van moviendo cada uno de los personajes. no, por supuesto que sí. Oye, pero ¿sabes qué? Es una cosa que me impacta positivamente en tu novela, es la elección del lenguaje, porque la verdad eres muy fina y no requieres, digamos, de que ver con pues con el contacto de los amantes, de todo esto. Eso, ¿cómo lo consigues? Ay, muchas gracias, Elmer.
Mira, ahí yo trato obviamente nuestra materia prima como escritores es el lenguaje. Entonces, me detengo mucho a pensar en él y a veces creo que me detengo demasiado en pensar en el lenguaje y que eso hace que quizá no sea una escritora tan productiva en cuanto a cantidad, pero a mí la propuesta que yo quiero dar dentro de mis letras es algo que ya esté trabajado, que está pensado, eh, que está visto y repasado varias veces. O sea, que no es lo que escribo rara vez o casi creo que nunca publico algo de primera instancia. A mí me resulta difícil de pronto hacer eso. De pronto sí hago, por supuesto, ¿no? Más, no, con cuestiones más de de rapidez, textos más de rapidez, pero sobre todo en la ficción y en la escritura de la novela, bueno, también en mis cuentos, me gusta mucho trabajar el lenguaje. Esta parte de la corrección la disfruto muchísimo y de hecho no trabajo con música porque luego siento que me distrae la música y que me puede contagiar la música de de un cierto tono que quizá no sea el tono que yo le quiero dar a mi texto. Entonces, bueno, eso por un lado, pero por otro, hace muchos años trabajé durante muchos años con un poeta de aquí de Zacatecas que se llama José de Jesús San Pedro, que seguramente conoces, José Y de ese es mi Jesús San amigo. Pedro. Claro, claro. Entonces yo estuve años trabajando con él en la editorial Dos Filos y yo aprendí con él a hacer corrección de estilo y hacíamos también formación de libros, todo este cuidado de edición. Y de su mano, yo podría decirte que aprendí mucho a esta cuestión de la sintaxis, de cómo cambiar, cómo de pronto nada más al mover unas palabras, eso ya te da una melodía muy distinta a si la dejas como en el primer tirón, ¿no? Claro, sí, porque se convierte en parte de las búsquedas de que todo escritor serio él siempre está considerando, ¿no? Oye, Sí. pero a ver, hablemos de esto. Ya estamos entrando, ya que hemos hablado del lenguaje, ahora, ¿cuál es tu concepto de capítulo? Ay, qué interesante lo que me dices. Creo yo que sería plasmar una escena casi terminada, pero que me da algún hilito como para poderlo desarrollar después. Ajá. Porque si te fijas, la dimensión de tus capítulos prácticamente es similar. Es como digamos, como una característica, como parte de un estilo de contar. Y claro, eso tiene que ver con lo que has dicho, con el tono, con el ritmo de la novela, con la forma en que la historia se va desarrollando, ¿no? La Sí. dimensión de tus capítulos. ¿Sabes qué? Es que sí soy súper obsesiva, Elmer. Ahorita que me lo estás diciendo, sí, voy incluso hasta contando las páginas. O sea, si en un capítulo ya hice 10 cuartillas, 8 cuartillas, en otro capítulo tengo que ir viendo cuántos capítulos me voy a permitir de 8 cuartillas, cuántos de 4, o si ya tengo 8 y 8 y a lo mejor necesito uno. O sea, toda esa cuestión Claro. estructural sí la voy pensando, sí la voy trabajando y sí, todo va como a propósito, pues no es algo que yo diga, ay, me salió, así soy de buena, ay, o así soy de mala también puede ser, ¿no? No, o sea, es algo que trabajo mucho. Pero yo creo que tiene que ser así, porque yo siempre he dicho que los novelistas somos serios, que no dejamos nada al azar, que No, todo es resultado del trabajo, de reflexiones, de correcciones, de obsesiones que ya dijiste, ¿no? Entonces, yo descubro, percibo en tu novela esos aspectos, ¿no? Por eso es que te hice la pregunta. Oye, pero a ver. Si la novela es un género literario, ¿en qué subgénero ubicas a Cielo Cruel? sí, mira, creo yo
que las clasificaciones son muy importantes y que las clasificaciones nos permiten como humanos aprender a la realidad, porque si no tuviéramos clasificaciones sería como muy difícil, obviamente, cómo le vamos a nombrar a las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos decir que lo mío es literatura erótica, porque es la manera, digamos, es uno de los temas que sobresale dentro de mi literatura y que más se evidencia, digamos, en los temas que trabajo, porque trabajo temas relacionados con el cuerpo, con el descubrimiento del deseo, con relacionados con el amor y demás. Y eso es bueno, me parece, porque además los libros y las librerías y toda esta industria editorial necesita de alguna manera decirle a los lectores qué es lo que se va a encontrar en, en X libro. Pero además de esto que te estoy diciendo, creo yo que debería de haber algo todavía más grande donde sería nada más literatura. Es decir, a mí me encantaría pensar mis libros nada más como literatura, o sea, como una cuestión, a lo mejor ni siquiera, ¿sabes? Como una cuestión de género, novela, cuento, ensayo, sino simplemente como literatura. Y lo que quiero decir con esto es que hay o pretendo una búsqueda estética con lo que quiero transmitir. O sea, mi intención con todas las historias que voy contando y con todas las situaciones en las que pongo a mis personajes, buscan plasmar una poética. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso, con esa postura. Pero fíjate que es como inevitable, fíjate, Sí, en la parte cuando Mar habla del arte y que se detiene digamos, en el Renacimiento, ahí también empiezan a nacer los géneros también. Porque ahí es sí, donde nace el concepto de novela, pero lo nace como el concepto de novela como para una historia breve. Porque, por ejemplo, nuestra base, que es Don Quijote, se llama historia, claro. historia sí, de Don Quijote de la Mancha, es decir, de Cervantes, en sus novelas ejemplares otra cosa, pero digamos, conforme transcurre el tiempo y probablemente en el siglo XIX, como el nombre de novela ya aparece para las historias que nosotros contamos, ¿no? Entonces, Sí, sí, eso es lindo porque pues estaríamos mucho más allá de, pues, no sé, de lo que se cuenta. Simplemente sí, es literatura, ¿no? A ver, sí, claro. voy a seguir. Sí, ¿Qué aspecto de la novela surgió de tu corazón? Yo tengo la teoría de que lo que contamos mucho sale de nuestro corazón, quiero decir de nuestro cerebro, pues, pero contado con tal emoción que ay, sentimos lindo de contarlo como queremos contarlo, digamos, correctamente, voy a decirlo así, pero correctamente es como nosotros terminamos sintiéndonos bien de contar de esa manera lo que queremos contar. Y la otra es, ¿qué parte de que tuviste que investigar? claro. Ay, fíjate que me gusta mucho la manera como Severo Saduy habla de la literatura y de la escritura, del proceso de escritura. Y él dice una cosa así más o menos de que él escribe con todo el cuerpo. Y entonces habla de cómo empieza a sentir incluso la escritura desde los pies y cómo va pasando por sus piernas y por la parte central de su cuerpo y cómo lo va y cómo finalmente sale, ¿no? Que es un poco esto que estás diciendo desde el corazón y desde el corazón que también es cerebro, ¿no? Entonces me gusta pensar mi literatura así, no como el cerebro que nada más está acá, una cuestión de aparato psíquico, aparato mental, sino como algo que nos recorre completamente, porque cuando realmente nos involucramos, como que nos envolvemos con nuestra escritura, entra en juego todo nuestro ser como escritores, o sea, toda nuestra piel, todo nuestro sudor, todo nuestro cansancio, todo nuestro... y es ahí, eso es lo que yo creo que más disfrutamos, no lo sé. Y es también lo que más te cansa. Quizá por eso no puedo escribir tantas horas seguidas, ¿no? Porque a mí me agota mucho el estar escribiendo ficción. Para mí, no sé, 3 horas
y ya es mucho, 3 horas y media es mucho tiempo. Y sé que hay escritores que duran mucho más, yo no sé tú cuántas horas dures, pero yo no aguanto mucho más de 3 horas y media. Para mí es, me quedo exhausta. Puedo hacer otras cosas, por supuesto, ¿no? Trabajar en otras cosas, pero mi mente y mi cuerpo ya no pueden entrar en ese tipo de estado, pues. Y bueno, hay muchas partes que te diré que no quisiera generalizar, obvio, y decirte que toda, pero sí hay partes en donde, no sé, por ejemplo, como cuando Mar conoce el mar, es una parte que sí me sentí como esto, cuando estás fluyendo con la escritura, como que cuando logras entrar con las palabras, este, y bueno, complementándolo con lo otro que me preguntabas, las partes más alejadas históricamente de mi contexto fueron las que tuve que investigar, obviamente más. Por ejemplo, hay una situación que se relata en la novela donde hablo de la tortura que sufrió una maestra Murillo, que realmente es una persona que existió aquí. Y es eso que estoy narrando ahí, sí sucedió así como lo estoy narrando, o sea, no es algo que ella sufrió, una muerte muy terrible que no la voy a relatar para que No, el no. lector acuda a ella. Y lo que yo hago es ficcionalizarla y acompañarla con la historia de Belén, que Belén es un personaje que no existió, pero como fue una maestra en mi novela, y Murillo fue una maestra que fue torturada y que tuvo esta muerte terrible, me parecía que entraba, por ejemplo, perfectamente con hacer esa armonía narrativa, aunque se esté relatando un episodio de mucha violencia. No, yo creo que te funcionó muy bien. Pero mira, tú en la página 124 tú escribes una expresión que tiene que ver con lo que dices. Dice, no solo pensamos con el cerebro, pensamos también con la piel. Sí. Sí, eso viene aquí en la novela también. Pues oye, fíjate que esta taza me la regaló Jaime. ¿Te acuerdas, Jaime? Claro. Jaime, te quiero decir que la otra se lo rompió. Nos regaló dos. Tintán está, ¿verdad? Sí, a eso, sí. Oye, es una pregunta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Uy, tengo muchas, Elmer. Pienso, ¿sabes? De pronto me gusta imaginarme como que tengo un portafolio de escritora en donde voy metiendo ahí mis palabras favoritas, que según yo son las que algún día me van a identificar como ese tan deseado estilo al que yo creo que aspiramos todos los escritores, que cuando alguien nos lea diga, eso me suena a fulano o a fulana de tal, ¿no? Entonces, bueno, en mi portafolio imaginario tengo cautivar, fascinar, deseo, abrazo, cuerpo, por supuesto, encantar. Ya te dije el montón, pero más o menos por ahí van. Uy, qué bárbaro, qué bueno. Fíjate que pensé que iba a ser piel, pero no veo que no la mencionaste. Y él también, por supuesto, sí, 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 sí. No, muy bien. Oye, a ver, en tu novela, En Cielo Cruel, Mar, que es personaje principalísimo, y Alejo guardan temores infantiles. Dime, ¿qué efecto pretendes claro, en la historia que desarrollas, ¿no? Que ya definiste el espacio la has llamado erótica, digamos. Sí, eh, creo que todos mis personajes femeninos, principalmente, eh, tienen un sueño, tienen un deseo que quieren llevar a la realidad, pero que tienen, como cualquier persona, miedos, temores, indecisiones de si llevarlo a cabo o no. Se lo van preguntando de distintas maneras. Entonces, en el caso de Mar, es la historia de una mujer que se enamora de un hombre menor
y entonces se va, y bueno, que tiene además una serie de fantasías, porque la novela también me interesa hacer este relato, por ejemplo, de los nacimientos como un hecho extraordinario, es decir, más allá de lo ordinario, y llevarlo como a otro nivel, es decir, como qué estaba sucediendo en el momento en el que nosotros nacimos. Y si nos ponemos a pensar en todas las cosas que estaban pasando en ese momento, entonces nuestro nacimiento ya no es un nacimiento más, se convierte en algo completamente especial. Y quería ir haciendo, sobre todo en la historia de Mar y de Alejo, como estos cruces en el tiempo, qué tuvieron que ir viviendo ellos dos como para que finalmente existiera un presente en donde ella estudiaba esto, el otro vivía esto. Mientras ella, no sé, visitaba tal país, el otro estaba en otra situación, ¿no? Y entonces así ir haciendo como este cruce de aparentemente casualidades, pero que como todas esas casualidades con la que luego vamos a compartir nuestra vida y nuestros deseos. Ajá, bueno. Oye, Mar colecciona no maridos. Sí. Colecciona no maridos. La época el planteamiento de lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y la mayoría de las cosas a mí se me hacen muy interesantes y yo espero que lo podamos conseguir porque los hombres tenemos que sumarnos a ese esfuerzo, ¿no? Por lo menos yo ahí estoy. Yo te pregunto esto, ¿tú crees que hay alguna ventaja sobre mujeres como Omar, por ejemplo, que coleccionan no maridos y las mujeres que prefieren una pareja fija? ¿O qué, como qué diferencia habría, digamos, en la concepción, digamos, de... No, ajá, claro, claro. No sé si, no creo que sea una ventaja, más bien creo que la ventaja sería el que pudiéramos tener la capacidad de elegir nuestro deseo. Si nuestro deseo es estar con una sola pareja y casarnos, y me refiero a casarnos, a firmar y tener hijos, es buenísimo. Pero si mi deseo es no casarme y tener otro tipo de historia, eso también es muy bueno. Entonces creo que lo que estaría yo pensando, por ejemplo, en mis personajes, es como en la alternancia, o incluso si decido casarme, pero institucionalmente se me ha dicho, o socialmente se me ha dicho, que una vez que me caso, yo ya no puedo desear, pues en realidad se me está diciendo algo, creo que muy difícil de cumplir. O sea, yo ya no puedo desear a otro que no sea mi pareja. Es algo como que creo yo, que se nos corta algo muy de nuestra humanidad, ¿no? Muy de eh, los seres humanos deseamos. Y entonces cuando se nos prohíbe algo por lo regular, lo que más deseamos es lo que se nos prohíbe de inmediato. Entonces, no sé qué tan preparados estemos, obviamente, para ese tipo de relaciones fuera de la literatura, pero dentro de la literatura, mis personajes sí se lo cuestionan. Entonces, y siempre están con eso. A ver, me han dicho que amar es esto, pero ¿qué tal que yo sí puedo amar de otra manera? ¿Qué tal que yo sí puedo inventar otras formas de amar y no hay drama, y no hay tragedia, y no hay... Entonces, creo que eso es lo que se van buscando más o menos mis personajes. No, claro, yo quiero decirle a los lectores que ya verán lo que pasa con Mar cuando encuentra Alejo y bueno, lo que se sacude de tienen un perfil muy parecido en cuanto a los otros, pero digamos, el encuentro de ellos les va a mover les va a mover muchas cosas y es muy interesante esa parte, que ya la verán ustedes cuando lleguen pues, a
a esa parte de la novela y ahí es donde no la querrán dejar porque van a decir, quiero saber qué pasa aquí, ¿no? Oye, Maritza, el nombre de la ciudad donde transcurre la historia, pues bueno, es muy especial y el, ya sé que viene de un epígrafe, ahí al principio tú lo pones, ¿no? Un epígrafe, pero ¿cómo, cuándo encontraste ese epígrafe y que se te ocurrió que era una ciudad que tú podías Vamos, nombrar así? cielo cruel y tierra colorada. Entonces, Ajá. Ah, es como que, como a veces se usa incluso como medio oficial digo, no que se escriba así tal cual, pero todo el mundo sabe que Zacatecas todo el mundo de acá de Zacatecas sabe que es cielo cruel y tierra colorada. Me encanta, Ramón López Velarde es un gran poeta y lo he leído, por supuesto. Me pareció que era como pertinente que fuera llamada así, cielo cruel, que se iba a identificar, que se podía identificar con Zacatecas, pero que no necesariamente tenía que ser Zacatecas, sino que también nos permitía, además, esta figura de contraste entre el cielo y la crueldad. El regular nos remite a algo bello, algo lindo, algo azul, cielo cerca. Entonces creo que también se puede hacer como esa analogía con las historias que se están relatando dentro de ese espacio. pero fíjate que hay una canción que y tiene que ver también con Ah, con sí, el sí, tema del sí, desamor, ¿no? Que el cielo es rojo y me sí, faltas tú, no sé, pero sí. sí hay de esa posibilidad, digamos, de que de los cielos muy oscuros o de los cielos muy luminosos, pero sí, ver la novela así, tal cual, todo esto, ay, cielo cruel, pues bueno, sí, sí, uno puede pensar una serie de cosas y menos en una ciudad. Ese Ajá, acercamiento, sí, ¿no? Que desde luego en la forma en que la historia transcurre, digamos, la gente que no conoce esa ciudad imaginaria, que en base a al nombre, y sería interesante si en función del nombre que tú le... Oye, Maritza, sí, cuando sí, sí, Gloria narra su experiencia con Soledad, te aproximas al capítulo 18 de Ulises de James Joyce. En de- lo que me pregunté siempre cuando aparecía la parte esa era decir, ¿por qué usó coma? ¿Por qué usó puntuación? ¿Qué le pasó a Maritza? Te hubiera hecho el homenaje completo al maestro, ¿no? Pero, sí, pero consigues un ritmo muy similar, porque si bien Joyce no puso puntuación, uno la hace cuando la está leyendo, el capítulo 18 puntuación, pero el ritmo, yo la primera vez, esa parte, dije, este es Molly. Después, sí, cuando apareció otra vez, dije, sí. ¿qué pasó con Marita? Le va a jalar. Claro, sabe que, no sé, bueno, a lo mejor estoy especulando.
eso es algo que salió en el momento, no en el momento, pues, o sea, obviamente ya llevaba avanzadas las historias, y vaya, cuando ya quise contar esa intimidad que va a pasar entre estos tres personajes, sentí como esa necesidad de cambiarlo de perspectiva. Entonces, no dejarlo, de hecho, es la única parte en donde cambio de narrador así directamente, ¿no? Y donde hago como dices, esta apuesta por un ritmo diferente, involucrar al lector de una manera diferente. Y solo en esa parte es donde lo hago, cuando están estos tres personajes, viendo si es posible tener un encuentro amoroso. Entonces, fue por eso, y por supuesto que sí pensé en Joyce, sí traté como de llevar este flujo de lo inconsciente, aparentemente, este fluir de ideas, y el uso de las comas, lo que yo uso ahí son puras comas, puras comas, puras comas, me daban como según yo, como ese ritmo, pues, de pausas pequeñas y pero que no se fuera atropellando, pausas pequeñas y a la vez ir mezclando distintos niveles de pensamiento, ¿no? Porque cuando pensamos como en 3, 4, 5, no sé cuántas cosas estamos pensando al mismo tiempo y vamos como empalmando discursos. Y lo que quería con Gloria en ese momento era eso, ¿no? Como que se va explicando su relación que ella tiene del por qué están los tres ahí juntos o de por qué pueden estar los tres, se va describiendo lo que va sucediendo y a la vez va poniendo ejemplos, y a la vez va cantando, y a la vez va, como se van como empalmando distintos discursos. Sí. Ajá. Oye, tú en algún momento citaste tu novela anterior, la primera que yo desde luego la conocí, ¿no? No sé si puedo decir la conozco. Y frente a esa novela, digamos, ese cuidado que tú confiesas que tuviste, ¿no? Y que desde luego salvo el territorio narrativo, a mí me lo parece que no se parecen, pues, o sea, que no se parecen, porque es muy distinto creo que en el caso de la anterior, juegan mucho ¿cómo se puede decir? Los aromas, Sí. sobre todo la parte de Estambul, ¿no? Mucho los aromas y también la parte de Hamburgo, pero sobre todo la parte de Estambul. Algo que no encontré acá, digamos, con esa intensidad. Acá hay un pilar que me parece muy potente, que es digamos, la cita de obras de arte. Ajá. Digamos, aquí también, ¿qué fue lo que pusiste en ese muro que confiesas tener donde pones lo que vas a escribir para trabajar, digamos, lo que tiene que ver con las obras de arte que citaste allí y con los pintores? Sí. Bueno, ahí las obras de arte que voy citando van en relación, casi todas, si no me equivoco, en relación a la historia de Mar, que Mar está muy involucrada, por ejemplo, con el estudio de la pintura y me va sirviendo a mí como autora ciertos pasajes, ciertos escenarios, de hecho, cómo relacionarlos también con lo que está viviendo el personaje. Y vaya, una especie como de teoría del Eros dentro de mis personajes, basada en todo esto que tú estás diciendo de las pinturas y también en los libros que de pronto va citando Mar, en la manera como entiende el amor, por ejemplo, Stendhal, y la manera como ella ya también se lo está planteando cuando está dando sus clases y cómo va como tratando de seducir o de cautivar a Alejo con sus palabras. Entonces, creo que de ahí más o menos surge esto de... No, porque además les deja de tarea, hagan el amor.
Sí, sí. Yo nunca tuve una maestra así, siempre nos dejaba, hay que leer la novela fulana y que Sí, que sí, sí. y el que no lo haga, pues, le voy a bajar un punto, ¿no? Sí, Oigan, fíjense, personas que nos están escuchando, que tiene algunas frases que a mí me gustaron mucho, yo quiero compartirles algunas. Por ejemplo, hay una que dice, el deseo se marca como huella de los dedos de las manos y los pies. Eso viene en la página 27. Fíjense bien, el deseo se marca con los dedos de las manos y de los pies. Esto tiene un juego en la primera novela muy importante, sobre todo los de los pies. sí, Eh, hay otra, dice, el placer es un algo poderoso que debe saborearse en pausas. O sea, bueno, no se aloquen, todo esto hay que llevarlo con calma, ¿no? Sí, todo hay que llevarlo con calma. Y tiene otro que dice, negarse al amor es una manera de pisotear el derecho a la vida. sí. ¿Qué tal, eh? ¿Podrías agregar algo sobre eso, Maritza? Sí, fíjate mira, la relación que tengo con esa frase es una que hace Kant cuando habla de la ilustración y que dice que negarse a ejercer que todos los seres humanos tenemos derecho a ejercer nuestra inteligencia y que cuando no ejercemos nuestra inteligencia estamos pisoteando los sagrados derechos del ser humano. Él dice del hombre, pero yo le estoy poniendo del ser humano. Sí, y creo que eso lo estoy más o menos como adaptando a mi manera de querer entender la literatura. Si nos negamos al amor, es también una manera de negarnos a vivir nuestra capacidad simbólica que tenemos como seres humanos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y podríamos invitar a todos a que reflexionen sobre esto, sobre la necesidad de amar. O sea, Sí, si tienen a alguien a la mano, pues vamos, no se restrinjan, porque el amor es progresivo, o sea, conforme más se ejerce, pues se siente más y se van superando como capas, como si fuera una cebolla, ¿no? Y se van superando sí, capas y capas y digamos, entre la relación se cultiva como que la experiencia, la sensación, la percepción es más poderosa y es, digamos, más linda, ¿no? Y bueno, sí, ya no vamos a hablar más, porque ahora ustedes tienen que leer esta novela. Vean la portada, cómo me gusta la portada, mira, oh, está poderosa, sí, está poderosa, qué bueno, está muy bonita la portada. Y bueno, hay que leer esta novela, de verdad lo merece, y Maritza yo creo que también es una escritora seria, no es una improvisada, es decir, es una escritora que parte de sí misma, como nos ha dicho, de su corazón, pero también se mete a investigar cuando lo requiere. Entonces, pues, que no se diga más que este es un país donde la gente no lee, pues claro, sí, pues no leen porque no se enteran que hay novelas como Cielo Cruel, de Maritza M. Buendía. Y bueno, Maritza, muchísimas gracias por este momento. Y Jaime, querido amigo, qué bárbaro. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con una de mis amigas. Y bueno, de verte hace mucho que no te veía, y ya sabes, aquí tengo al jefe. Muy bien, buena conversación. Me gustó la dinámica con la que estuvieron charlando. No fue la clásica presentación de un libro, sino creo que fue una velada de café, una, una, sí. una manera muy organizada de presentarnos un libro. Muchas gracias, Jaime. No, muchas gracias, un placer conversar contigo, Elmer. Me siento de verdad muy, muy contenta de el tipo de preguntas que me estuviste haciendo porque me permite a mí hablar de mi manera de entender la literatura.
Muchas gracias. Y muchas gracias, Jaime. Contrario. Gracias, Bueno, Maritza. Gracias, Elmer. Jaime, cuídate, amigo. Ya nos vemos. Y bueno.